Bendiciones, amados. Nuestro tema, la carga de Dios. Este es el segundo mensaje. Nehemías 1 hasta el 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían quedado, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En la primera parte hablamos de cómo Nehemías recibe la carga de Dios. Cuando la noticia de lo que está ocurriendo en Jerusalén llega a sus oídos, él recibe la carga de Dios. Hablamos de que la carga de Dios te puede atrapar, invadir en cualquier momento, de la manera más inesperada. Cuando Dios tiene algo que comunicar a tu corazón y lo va a poner como una carga suya para que tú funciones en su reino, en esa dirección, Él buscará la manera y la ocasión, y tiene infinitas maneras de poder transmitirte la carga de su corazón para que sea la carga de tu corazón. Eso ocurrió con Nehemías. Dije en la primera parte que Nehemías ni conocía Jerusalén, ni tenía parientes allí, ni tenía un vínculo directo con la ciudad o con la gente. Habían pasado 140 años desde que Jerusalén había sido destruida, y Nehemías no había nacido en Israel, sino en Persia. Se había criado bajo la cultura persa, era un funcionario del palacio del emperador de Artajerjes. Así es que no encontramos por dónde humanamente Nehemías podría impactarse con la noticia de Jerusalén. Pero Dios puso su carga. Dios lo escogió a él y puso su carga en ese varón, no en su hermano que fue y presenció lo que estaba ocurriendo allá en Jerusalén, ni en los varones que vivían allí en la misma ciudad destruida, sino en un hombre que estaba tan lejos, a miles de kilómetros. Dios lo había escogido para implantar su carga en él. Dios tiene cargas que pondrá en nuestros corazones. Quizá Dios te dará una carga sobre alguien que vive lejísimos de ti, o sobre una nación que jamás nunca supiste ni escuchaste. Quizá mirando una noticia de la televisión, Dios te da la carga y quedas atrapado, literalmente apresado por la carga del Señor. ¿Qué es la carga de Dios y cómo opera en nosotros? La carga de Dios es una revelación interna del sentir de Dios acerca de algo en particular, de cómo Dios siente algo, cómo lo ve el Señor. Quizá acerca de una persona, la carga es acerca de una persona, la carga es acerca de una iglesia, acerca de una familia, acerca de una ciudad. Quizá es la carga de Dios por una nación, quizá es la carga de Dios por un grupo social específico, quizá, por ejemplo, por los inmigrantes recibas la carga de Dios, o por los alcohólicos, o por los niños en cierta clase de limitaciones o dificultades. Quizá recibes la carga de Dios por cierta condición o situación en un determinado lugar, quizás por injusticias sociales que se están cometiendo, o por el analfabetismo, o por la pobreza en una ciudad. La carga de Dios es aquello que le preocupa a Dios, es una espina en el corazón de Dios que Dios la pone en tu corazón, y tú te sientes abrumado por esa carga divina.
es la visión interna que Dios te da de su actitud y su corazón acerca de una necesidad en particular. Y cuando tú recibes esta carga, tú sientes no solamente el dolor de la carga, sino la necesidad de hacer algo. Esto distingue la carga de Dios de una mera impresión o emoción por algo que vi y en un momento me afectó. Puede ser que algo nos afecte, pero no sentimos la necesidad de hacer algo. Pero cuando te afecta divinamente y tú te sientes en la necesidad y en la responsabilidad de hacer algo, la carga de Dios ha llegado a tu corazón. La carga de Dios no solamente implica la revelación de lo que Dios siente, sino la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. La carga de Dios es una responsabilidad acerca de una situación o condición. Responsabilidad significa que tenemos que hacer algo. La carga se experimenta como un dolor profundo, un sufrimiento espiritual. Un sufrimiento por la obra de Dios en cierto lugar, situación o condición. Podríamos decir que la carga de Dios es tu llamado actual, es mi llamado actual. Aquello que Dios, con lo que Dios carga mi corazón, es aquello a lo que Dios preferentemente quiere que yo me dedique en este momento. Cuando termine de hacer aquello, quedaré liberado de esa carga y Dios quizá ponga otra carga a la cual yo me dedicaré. La carga de Dios implica en cómo vamos a invertir nuestras oraciones. Una gran parte de nuestras oraciones irán en dirección a la carga que hemos recibido, oraciones y ayunos. Y además el servicio y la acción, el llamado al servicio es a poder completar, a poder realizar las acciones para que aquello que Dios puso en tu corazón se resuelva. Es un llamado a la oración y a la acción, como alguien dijo, a la oración. Oración. Tu corazón y mi corazón descansarán de la carga divina cuando se cumpla. Cuando se cumpla. Cuando terminamos, descansamos. La carga ya no está. Dios en algún tiempo pondrá otra. Pero de esa carga ya terminamos nuestra tarea y la recompensa nos esperará. Entonces, ahora la carga de Dios afecta mis asuntos personales. Es tan fuerte que nuestros asuntos personales pasan a segundo plano. Nos es difícil equilibrar lo personal y familiar con la carga de Dios. Necesitamos encontrar un equilibrio justo que mantenga encendido el fuego de esa carga de Dios y a la vez nos permita atender nuestros asuntos personales y familiares. Es un fuego metido dentro de nosotros que incluso a veces nos puede llevar a descuidar las cosas naturales y no necesariamente tenemos que hacer eso. Tenemos que ser fieles en las cosas naturales y fieles en las cosas del Señor. Entonces, una vez que la carga es implantada, tenemos que orar a Dios que nos dé sabiduría para hacer todo lo que tenemos que hacer en lo natural como también en su obra. La carga de Dios implica que tenemos que hacer una nueva revalorización de nuestras prioridades. Muchas cosas por causa de la carga que Dios pone en nuestros corazones pasarán a segundo plano. Pasarán a segundo plano. Tendremos que reestructurar la escala de valores para que aquello que Dios implantó en nosotros sea realizado con efectividad, con excelencia, porque no podemos hacerlo todo. Nadie puede hacerlo todo. Cuando Nehemías recibió la carga de Dios, él tuvo que determinar hacer cosas y dejar de hacer cosas. Él tenía que ir hasta Jerusalén, viajar miles de kilómetros para allí reedificar los muros, reedificar la ciudad. Eso significó que tuvo que dejar muchas cosas, incluso
por un tiempo tuvo que dejar su familia para poder viajar e ir a hacer la tarea. Evidentemente, él era un hombre sabio y pienso que él hizo todas las cosas correctamente para que, aunque su familia tuvo que sufrir cierto sacrificio con su lejanía, con su separación por un tiempo, él fue correcto en el sentido de dejar su familia protegida, cuidada, para ir a hacer la obra que el Señor le había encomendado. Las prioridades. Hay ciertas cosas que son prioritarias. Evidentemente, lo más importante en nuestra vida es hacer la voluntad del Señor y cumplir sus planes. Pero Dios también ha puesto responsabilidades naturales que no pueden ser pasadas por alto y tenemos que encontrar ese equilibrio. Ahora, hay cosas que son buenas, no malas, pero las tendremos que dejar por causa de el propósito y la carga de Dios. Incluso hay cosas que tendremos que sacrificar, por ejemplo, tiempos quizá de descanso, tiempos de esparcimiento, refrigerio, ciertas relaciones con personas que tendremos que sacrificar por un tiempo o quizás sacrificar definitivamente por causa de lo que Dios nos está mandando a hacer. Cuando Dios te da una carga, en esa carga hay una visión, algo que Dios te muestra que hay que hacer. Pero tener la visión, muchas veces hay gente que puede tener la visión, tu misma visión. Tener la visión de la obra no significa tener la carga por la obra. Conozco mucha gente que tiene visión correcta, pero no tiene pasión correcta por esa visión. De manera que muchos pueden tener clara la visión, pero el corazón frío. La visión está vacía. La visión sin pasión es solo un conocimiento más. Pero cuando la visión tiene la pasión, está encendida por la pasión, está completo el cuadro. La visión y la carga son una sola cosa. La visión necesita la pasión que viene de la carga de Dios para poder movernos en la dirección del Señor, en lo que Dios quiere, sin retroceso. Finalmente hablemos de el celo que la carga genera en nosotros, el celo de Dios. El celo de Dios es una manifestación del Espíritu Santo que nos imprime una molestia, un rechazo a todo lo que atenta contra la voluntad de Dios y su obra. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, tomó esa decisión, ¿no es cierto? Y volcó las mesas y hizo todo lo que hizo allí, un acto de violencia. El escritor dice e interpreta lo que el Señor hizo con el versículo que dice: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué lo hizo el Señor? Por el celo por su casa. Porque el celo genera esa cosa de que esto no puede ser, tengo que intervenir, tengo que detenerlo. Y así lo hizo el Señor. La carga de Dios produce también ese celo, una necesidad de ir a hacer la obra y un celo porque la obra sea hecha y un rechazo a todo lo que atenta contra la obra que estás haciendo de parte del Señor. Pablo dijo a los corintios: os celo con celo de Dios. Y en el libro de Santiago 4:5 dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente contra el mundo. Entonces la carga de Dios va a generar celos dentro tuyo, celos divinos. No el celo humano por una persona, sino por la obra. Pero vamos a tener que equilibrar nuestro corazón, que el Señor nos dé sabiduría. Él pondrá sus cargas en ti y en mí y vamos a responder apropiadamente, adecuadamente, y de esa manera vamos a ser grandemente usados para que la obra del Señor continúe avanzando en el mundo. Dios te bendiga.